Mis padres no lo entendieron porque ellos no veían la vida diaria, no veían el estilo de vida que estábamos llevando en San Francisco en ese momento. Entiendo que la primera vez que estuviste en Nueva York, que eras un jovencito, acabaste hasta el gorro de Nueva York, ¿no? Sí, tienes buena memoria, sí. No, era otro Nueva York también. Sí, sí. Estaba viviendo en la 207, Sí, tardaba claro. 2 horas y media en llegar al ballet. Y estabas muy pequeño, Sí. o sea, el cansancio, Sí, ¿no? sí. Yo me acuerdo a veces me quedaba dormido terminaba el ballet como a las 6:30 y me quedaba dormido en mi hermana Emilia, así en las piernas, en el subway. Y me decía, ya llegamos, ya es la parada. Y yo le decía, no, pues nos vamos a pasar porque no me puedo mover. Otras estaciones dame más, unas cuantas ¿no? más y después regresábamos. Sí, era un desgaste físico terrible. Es Y que yo es decía, brutal. sí. Sí, también pues teníamos muy poquitas posibilidades económicas, ¿no? Entonces comíamos muy mal, comíamos pura basura, era como Comida sobrevivir. rápida, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, claro, Entonces, chatarra. pero gracias a eso tengo memorias muy especiales en Nueva York y es una de las cosas que más estoy disfrutando ahorita de vivir ahí, que me recuerdo yo de niño en la Ya ciudad. vives en el Upper East. En el Upper West. Upper Me gusta el West, Upper West claro. por los museos, porque Sí, claro, ahí está. estoy pegado a Central Park, a una cuadra del Museo de Historia Natural, entonces para Mateo es como... Claro. Es increíble poder tener eso ahí cerca. Pero sí me doy cuenta que es la única ciudad donde me siento conectado a otros momentos de mi vida. Entonces, la primera vez que fui al cine, por ejemplo, fue a Nueva York y hace poquito llegué de viaje y me puse caminé al Met porque me habían dicho que colgaron mi foto fuera del Met. Entonces quería ir a verla y llegué como a las 4:30 de la tarde, caminé al Met, vi la foto y de regreso pasé por el cine al que iba yo cuando pasaba los veranos ahí de chiquito y me metí a ver una película simplemente por... Random, para ir al recordar, cine. Para también como para conectar esas dos personas, ¿no? Esos dos momentos de mi carrera y como verlos culminados ahí, hechos realidad, ¿no? Entonces, eso me pasa mucho en Nueva York ahora y me da mucho sentimiento también. Muchos de mis compañeros en la compañía fueron conmigo a la escuela ahí y ahora tienen hijos, se han casado muchos entre ellos, entonces... Pues es que sí, ¿no? Sí, muchas de mis exnovias con la bailarina. Sí, digo, muchas de mis exnovias se casaron con mis amigos. Claro, pues sí. Pero es algo muy bonito que en verdad estoy disfrutando vivirlo, ¿no? Porque pues, he vivido en Ámsterdam, he estado en Londres 7 años y cuando voy a Londres también cierta conexión, ahí nació Mateo, ahí tuve grandes historias personales y profesionales. De vida, claro. De vida, pero nunca me ha pasado como en Nueva York, donde llegué y me sentí como ese niño que fue a Nueva York la primera vez con su papá y le dije, me encantaría tener a toda mi familia en el Central Park para que vieran lo que es esto. Sí, claro. Y ahora pues nos juntamos ahí a jugar con Mateo, con mis sobrinos. Es algo muy especial. Oye, y tuviste a lo largo de esta carrera, que digo, eres muy joven, pero que son más de 20 años de carrera, ¿no? Más, porque empezaste chiquitito. Que ir tomando decisiones que a veces pensarías que no son las adecuadas, ¿no? O no son las correctas en el camino que te trazas para llegar a ser esta superestrella de la danza, como decir que no en París, por ejemplo, ¿no? Sí. Y así te pasaron algunas ocasiones, ¿no? Todo el En tiempo. San Francisco, por ejemplo, que en algún momento dijiste, este tipo de danza no es lo que yo quiero, Exacto. yo quiero clásico. Sí, yo creo que eso es lo más difícil, es como encontrar esa autonomía artística de la que hablábamos al principio, de entender que la gente que tienes a tu alrededor quiere lo mejor para ti, pero que al final esencialmente nadie puede entender la vida de la manera en la que tú la estás percibiendo. Es imposible, por más que intentes comunicarlo y compartirlo. Es una experiencia propia en la vida y me costó trabajo entender eso porque yo siempre he tratado, pues obviamente con cierta responsabilidad,
hacia mis padres por su esfuerzo y su trabajo para sacarme adelante y mi familia. Siempre he tratado de complacer lo más posible que me puedo permitir yo mismo, Sí, ¿no? claro. A aceptar ciertas cosas, pero muy rápido me di cuenta de eso porque pues, al principio la decisión de irme, por ejemplo, de Nueva York a San Francisco era un poco más fácil porque en Nueva York me ofrecía 7 años en la misma posición, cuerpo de baile. Era un proceso muy lento para mi desarrollo artístico en mi punto de vista. Y me acababa de ir relativamente de casa, no había solo pasado 4 años, era todavía menor de edad. Pero después cuando tomé la decisión de irme de San Francisco, fue una decisión que de cierta manera la tomé con un criterio bastante cruel y objetivo, ¿no? Llevaba 4 años ahí, era una de las compañías mejor pagadas del mundo, tenía pocos años, me habían promovido a solista inmediatamente, tenía un gran futuro en la compañía, pero volteé a ver a mis compañeros que estaban en el lugar en el que yo suponía que iba a estar dentro de 3, 4 años o 5 años y yo no quería eso. Ya. Y yo se los dije. Te viste reflejado y dijiste... Me costó mucho. Amistades. Me costaron amistades. Verlo tan práctica y tan objetivamente, porque dije, bueno, yo siempre he tenido una ambición de crecimiento constante y de una vida extraordinaria. Al final es algo que muchas veces no me gusta hablar de ello públicamente por los tabús que se han desarrollado alrededor de la ambición y de toda esta como estrategia, de cierta manera, que una persona puede tener para conseguir un sueño o una meta, ¿no? Y a mí me gusta hablarlo como en mis círculos cercanos porque creo que es una herramienta muy útil y no hay por qué disculparse de cierta manera por tener estas tendencias o querer aspiración y ambición, ¿no? Y claro, hacer más, hacer mejor. Exacto. Claro. Y entonces, tal vez en ese momento yo no sabía cómo hablar del tema y tal vez fue un poco cruel la toma de esa decisión y como lo compartí con mis compañeros, pero lo entendí muy rápido, muy rápido. Y entonces mis padres no lo entendieron porque ellos no veían la vida diaria, no veían el estilo de vida que estábamos llevando en San Francisco en ese momento. Y yo entendí, yo dije, si yo me quedo en San Francisco un año más, voy a perder toda la ambición, voy a ser un bailarín más en realidad de una profesión que según yo me puede ofrecer mucho más. Claro. Entonces tomo la decisión. Ser el mejor del mundo. Claro. Tomo la decisión de irme. Al final muchos de mis amigos se alegran y mis padres me dejan de hablar 3 meses. ¿No? Bueno, no es tanto. No es tanto, pero pues pero sí fue es un buen doloroso, rato. claro. Más que nada porque entendí en esa toma de decisiones que nunca iba a poder yo comunicarles a mis padres la vida como yo la percibía. Porque ellos veían, llevas 9 años en Estados Unidos, estás a un año de que te puedan dar el pasaporte, después puedes mandar traer a tu mamá o a un hermano y bla, bla, y todas esas cosas. Perdiste la ciudadanía en ese momento. Sí, claro. Y lo volví a hacer en Londres también. Justamente el año que me hicieron residente permanente para darme el pasaporte británico me fui. Entonces, pero sientes esto, dices, ya. Es innegable, no me lo puedo negar. ¿No? Y también toda mi vida, todo el resto de mi vida se empieza a colapsar en el momento en el que entiendo que las cosas no están como en el lugar donde tienen que estar. Es una sensación muy extraña que se siente, ¿no? Sí, pero también le doy tiempo a esos pensamientos. Por ejemplo, no soy reaccionario. Yo nunca he renunciado a un trabajo sin haber considerado 1001 posibilidades después. Todas las consideraciones que uno tendría. Entonces, eso es lo que muchas veces... O sea, no eres arrebatado, digamos. Lo consideras, lo piensas, pero en el momento... Pero si hay algo que te está diciendo que no estás donde tendrías que estar. Muchas veces me confunde a mí mismo ese sentimiento porque se empieza al hacerte más maduro, empiezas a tener otra percepción de riesgo. Y entonces muchas veces dices, bueno, ¿hasta cuándo voy a empujar esta vida, ¿no?
o este riesgo, qué tan la tolerancia al riesgo va cambiando en tu vida. Pero al final de cuentas, creo que esta idea que he tenido desde niño de que estoy convencido desde que empecé en esta carrera que tengo un propósito que va más allá de mi carrera profesional. Y en cierta parte ese gran propósito lo he enfocado mucho en mi trabajo que he hecho aquí en México. En despertar. Sí, pero también no me quiero limitar a pensar que ese es el único propósito de tener una carrera como la que he tenido. A mí me apasionan muchísimo las artes, creo verdaderamente en su poder de transformar la vida y como la esencia de las personas. Entonces, en algún punto me gusta mucho la idea de que una vida tan plena artísticamente y llena de tanto riesgo y de tanto conocimiento al mismo tiempo me puede llevar a poder defender las artes en un futuro para que puedan seguir siendo accesibles y puedan seguir siendo parte importante de la sociedad, porque finalmente el mundo está cambiando tan rápido que creo que estas industrias requieren de este tipo de compromiso para poder consolidarse en un futuro. Y perpetuarse. ¿no? Y perpetuarse. Y perpetuarse.